hacer la clase. Bien. Ahí iniciamos la clase, chicos. Chicos, por favor, participen ya para poder ir viendo si hay alguna duda o algo. Consulten, pregunten. Miss, esta parte, repita. Miss, muy rápido. Miss, muy despacio. Miss, muy fácil. Mis preguntas de más nivel. Avisen, chicos, avisen. ¿Ya? Bien. ¿Algún conocido por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya aparecerá los participantes. Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que viene a ser citología, es la clase número 2. Bien. Para trabajar este tema, pues tenemos que ver un poco acerca de conceptos, ¿no? Entender, pues, básicamente que si vamos a empezar a hablar de citología, tener en cuenta que la citología, pues, estudia lo que es todo lo concerniente a las células y sobre todo lo que son estructuras, funciones, y también se puede considerar lo que son los niveles de evolución. Recuerden que las bacterias, pues, son aquellos seres vivos unicelulares que van a formar parte del reino monera. Sin embargo, al ser unicelulares, pues su cuerpo está formado por una sola célula. Eso quiere decir que podemos estudiar la parte de célula procariota correspondiente a las bacterias. Sin embargo, también hay otros tipos de bacterias, no solamente son las únicas. Las bacterias no están dentro de lo que es el subreino Eubacterias. Sin embargo, hay unas más antiguas llamadas las famosas arqueobacterias, que están dentro de las arqueas, ¿no? En el dominio arquea. Entonces, si hablamos de bacterias, estamos considerando también las células por su estudio en cuanto a su composición y estructuras, ¿correcto? Bien. A ver, vamos aquí a ver la primera pregunta, para poder analizarlo y después ir a la parte teórica, ¿ya? Dice, marca la secuencia correcta, verdadero o falso, de verdadero o falso, respecto a los enunciados. Las cápsulas presentes en ciertas bacterias patógenas como los neumococos proporcionan resistencia a la fagocitosis. ¿Y a qué quiere decir esto? Recordemos que no todas las bacterias van a presentar, pues, cápsula. Hay algunas bacterias, principalmente las patógenas, las que causan enfermedades, que presentan una envoltura adicional, aparte de la pared. Entonces, aparte de la pared, pueden presentar cápsula, y más si estas son patógenas. La cápsula viene a ser una estructura que está sobre la pared celular, que va, en este caso, a ser resistente a que otros seres vivos pues, puedan fagocitar, comerse la bacteria. ¿Ya? Verdadero. Vamos a ver acá, siguiente imagen. Recordemos que el peptidoglucano pues, es un tipo de azúcar compleja, donde vamos a encontrar que esta puede estar formada, ¿no? Por azúcares, que es una azúcar compleja, de tipo N-acetilglucosamina, también le dicen la NAG, y el ácido acetilmuránico, que es la famosa NAM. Recuerda que del N-acetilglucosamina, puede derivar la otra, que es el NAM. Es un derivado del NAC, ¿ya? Simplemente acá se le va a añadir lo que es una molécula de ácido láctico, o sea, lactato en pocas palabras, y se forma la otra sustancia, pero ambas forman parte del peptidoglucano, que vendría a ser la sustancia que encontramos en la pared celular de las bacterias, o sea, sí se puede encontrar eso, ¿ya? Ahí está. Entonces, sería verdadero. Recordemos, chicos, que cuando nosotros hablamos o usamos términos que quizás ustedes no han escuchado, siempre es bueno considerarlos porque hay alumnos que quizás se han quedado por un puntito, 2 puntitos en el examen de admisión
Y es ahora donde debemos de aprender un poquito más, expandir más nuestro conocimiento, porque nunca se sabe qué tan compleja puede venir la pregunta San Marcos, quizás adicionando algunos términos nuevos, como es el famoso NAM y el famoso NAC, ¿no? Que son azúcares, sí, un poco más complejos, ya que comprenden otra sustancia más en su composición. Entonces, considerar que estos son componentes del peptidoglucano, que es un tipo de azúcar complejo. Ahora, dice la mureína de la pared de las arqueobacterias es bastante gruesa. Y recordemos que las arqueobacterias son bacterias menos evolucionadas, pertenecen al dominio de las arqueas, según Carl Woese, ¿no? Según su trabajo acerca de los 3 dominios. Entonces, como son menos evolucionadas, por ende, pues, no tienen un buen desarrollo en cuanto a su estructura. Por lo tanto, a ellas no van a presentar una pared gruesa. Es más, algunas ni siquiera tienen peptidoglucano o mureína, carecen. Por eso le dicen a algunos que presentan pseudomureína o pseudopeptidoglucano, que vendría a ser como una falsa composición de, ¿correcto? Entonces podemos decir por eso que en este caso sería falso, ¿ya? Sería falso. Siguiente pregunta. La membrana externa de las bacterias gram negativa contienen lipopolisacáridos y lipoproteínas. Bueno, recordemos que hay 2 tipos de bacterias según la tinción gram. Las gram positivas y las gram negativas. Vamos a ver acá la siguiente imagen. Acá tenemos las famosas gram negativas. Las gram negativas, como te había comentado, pues presentan una doble membrana. En cambio, la gram positiva presenta solamente una membrana, pero con una pared formada por varias láminas de mureína o peptidoglucano, lo que le hace que capte la tinción gram a un color violeta o azul. En cambio, las gram negativas, pues captan un color solamente rosa. El color rosa de la gram negativa, pues quiere decir que no se ha podido coger un buen color a nivel de las paredes, perdón, a nivel de la mureína de la pared. Sin embargo, esta presenta una doble membrana, una externa y una interna. El lipopolisacárido, pues viene a ser el famoso LPS, viene a ser un tipo de lípido y azúcar que forma parte de la membrana externa, ¿correcto? Sin embargo, también sobre o debajo de la membrana externa, aquí debajo, podemos encontrar también proteínas. Entonces, esta membrana tiene tanto lípidos con azúcares como lípidos con proteínas. Los lípidos con azúcares están en la parte superior de la membrana externa. En cambio, las lipoproteínas están en la parte inferior de la membrana externa. O sea, es acá, de abajo, y es acá hacia arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, sí podemos encontrar en la membrana externa. Acá te preguntaba, ¿no? La membrana externa de las bacterias, ya sabes que sí, ¿no? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? A ver, la clave, ¿cuál sería en ese caso? La letra D, ¿verdad? La letra D, ¿no? Porque la primera sería verdadero, la segunda verdadero, la tercera falso y la cuarta verdadero. Correcto. Bien. Así estábamos viendo, chicos. Chicos, ¿está bien así que lo trabajemos? O quizás algunos dicen, no, misa, que nos con pura teoría. ¿O está bien así? Pregunta con su teoría explicada. Algunos no sé si manejan algunos libros de consulta. Por ejemplo, yo tengo un libro de consulta que ya no lo uso hace mucho, pero igual lo tengo. Este libro, jóvenes, es el famoso solucionario de la Universidad de San Marcos con examen de admisión pasado. Entonces son preguntas ya desfasadas, muy antiguas. Sin embargo, lo que yo he tomado de este libro es la idea de cómo desarrollar preguntas. O sea, no sacar las preguntas de ahí, obviamente que no, porque son preguntas desfasadas, son preguntas antiguas, que ya no se vienen así en el examen. Lo que yo hago es hacer la pregunta y explicar con su teoría la respuesta. O sea, más he agarrado la idea de ese libro, ¿no? Así, pregunta con su respuesta.
porque estamos trabajando con un grupo de alumnos que ya están con conocimientos básicos, y solamente lo que necesitaba es un poco de repaso, como dice el alumno, un repaso de lo que se está, o lo que ya vio en un ciclo anterior, o con su preparación anterior, ¿no? Entonces, si usted me dice, no, mi, sabe, yo quiero un poco más de teoría, entonces nos vamos a la teoría si desea. Ustedes me tienen que decir. Algunos me dicen, no, mi, está bien así, pregunta-respuesta porque se entiende mejor. Chévere. Y me dicen, no, mi, me avisa. Los chicos, avísenme nomás. Yo normal, puedo hacer full diapositivas, pura teoría, y al final puras respuestas, o pregunta con su respuesta bien sustentada para que ustedes puedan entender de cómo y el por qué salió esa respuesta. ¿Ya? Bien, continuamos. No olviden que pueden consultar, pueden preguntar, chicos, no se preocupen. Hablen, hablen, chicos. A ver, me dicen por ahí, Miss, está bien. Otro me dice, Miss, un poquito de teoría, Miss. Ya. Sí, en teoría no hay problema. Entonces, antes de acabar, o en la parte media de la clase, la parte media, calculando los tiempos, voy a mostrar otras diapositivas de pura teoría. ¿Ya? Y ustedes me dicen, Miss, así está bien. Ya. Vamos a ir a mitad, mitad. Algunos me dicen que está bien, otros me dicen que no, mis teorías. Ya. Entonces, así hemos visto la pregunta. La clave era la D. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Continuamos. Dice, con respecto a las estructuras bacterianas, relacionemos ambas columnas. Bueno, es según la función de las estructuras, ¿no? Tenemos acá el mesosoma de tabique, las fimbrias, el polirribosoma, flagelo simple y pared celular. Bien, vamos a ver acá una bacteria. Lo que vemos acá, chicos, es una bacteria, obviamente, que tiene su fimbria, ahí está su fimbria, tiene su flagelo, sus inclusiones, sus ribosomas, tiene su plásmido, su citoplasma, su pared celular, su cápsula, su membrana plasmática. Recordemos que si analizamos nosotros las estructuras de una bacteria, pues las fimbrias van a permitir lo que es la adhesión. Las fimbrias tienen dos funciones principales. Permite la adhesión con otra bacteria para poder hacer el intercambio de ADN, evento llamado conjugación, o también puede participar en la adhesión de sustratos. Por ejemplo, las bacterias que producen la caries, ellas para que puedan adherirse a los dientes, que son en esmalte, son muy resbaladizos, pues se adhieren con sus fimbrias. Entonces sirven como adhesión. ¿Te das cuenta? Entonces, adhesión y también para la conjugación, ¿no? En el caso de la fimbria. De la los mesosomas de tabique normalmente lo que hacen es permitir los mesosomas de tabique tienen como función principal permitir lo que es segregar, o sea, desatar el ADN bacteriano para que esto pueda dividirse en dos, la bacteria, y hacer la famosa bipartición. Entonces, en sí hace una especie de citosíntesis medio. ¿Por qué? Porque parte en dos la bacteria a partir de su citoplasma, ¿no? Pero además también va a desenredar un poco lo que es el ADN para poder duplicarse y realizar la bipartición. Sin embargo, también hay otro tipo de mesosoma, que es el mesosoma lateral. El lateral normalmente participa en lo que es en lo que es la respiración bacteriana, respiración de la bacteria, o en el caso que una bacteria sea, pues, sea fotosintética, participa en la fotosíntesis, ya que posee un solo fotosistema 1, porque en plantas hay fotosistema 1 y 2, llamadas, en este caso, perdón, fotosistema 1 con un pigmento llamado bacterioclorofila, el cual permite hacer la fotosíntesis. Todo esto dentro del mesosoma lateral de las bacterias, ¿ya? Si es una bacteria que no hace fotosíntesis, entonces en este caso ese mesosoma participa solamente en la respiración bacteriana. Y mesosoma de tabique, esa es la que está en el medio, este de acá. Esta va a permitir, pues, desarrollar el ADN para continuar con lo que es la bipartición bacteriana. ¿Ya? Mira cómo acá va a permitir esto, mira, desatar el ADN, a replicar el ADN, dividirla en dos, llevarla para cada lado diferente, arrastrando con los mesosomas que se van a formar para cada bacteria más adelante,
y al final forman células hijas, idénticas a la célula madre. Mesosoma de tabique. Entonces, ¿cuál sería su función? Acá sería lo que es segregación del ADN. Fimbria, lo que es la adición celular. Polirribosoma, apenas yo escucho el término de ribosoma, pues y poli me suena varios ribosomas, formando como una cadena, habla de la síntesis de proteína. El flagelo simple, pues, permite lo que es la taxia, ¿no? Lo que es el movimiento. Taxia es movimiento. Movimiento hacia un lado que desea, ¿no? Pared celular, pues, se refiere con una estructura que va a permitir lo que es evitar la lisis también, que esta reviente, para que la pared de la bacteria. La clave sería, por lo tanto, la letra D. Así. Acá me dice, mira, esta pregunta quiero que la analices muy bien, porque algunos sacan la respuesta rápida, muy rápida, ven un término y dicen, ah, la respuesta es esta, dicen, ¿no? Pero que ten mucho cuidado, ¿ya? Mira qué dice acá. Un joven trabajador de una empresa que recicla residuos sólidos experimenta una lesión por punción, o sea, un punzón, ¿no? En la parte inferior de su pierna izquierda, cuando un fierro tubular que había sido palo de escobillo se le incrustó en la pierna. 6 días después observó espasmos en los músculos de dicha pierna. El día 7 aumentaron los espasmos y para el día 8 experimentó espasmos generalizados, notorios en los músculos de la mandíbula maxilar inferior. O sea, estamos hablando ya de otra parte del cuerpo, ya no extremidad inferior. O sea, ha habido espasmo generalizado. ¿Cuál podría y medicina? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí, jóvenes, en este caso, este tipo de preguntas, jóvenes, se presentaría de la siguiente forma, ¿no? Te dije que era principalmente para estudiantes de medicina y para carrera de ciencias. Algunos dirán, la respuesta es tétano, ¿no? Pero ¿tú sabes qué es el botulismo? ¿Tú sabes qué es el antrax? Si tú lees un poco de botulismo y antrax y tétano, tienen mucho en común. Vamos a ver, ¿ok? Mira, el botulismo es una enfermedad que también se puede, bueno, en sí es bacteriana. Las tres son bacterianas. Entonces, el botulismo se refiere a un tipo de enfermedad donde cuando hay una herida abierta, ingresan bacterias. Principalmente acá el Clostridium botulinum. Es una bacteria que se va a introducir por la herida, causando, como dicen aquí, pues causando lo que son intoxicaciones, que se van a presentar sobre todo en problemas de nervios, se van a expresar tanto en la caída de los párpados y también puede llegar a causar hasta la muerte, porque también genera parálisis, ¿ya? Ahora, pero en el texto que usted ha mencionado, habla de espasmos. ¿Qué espasmo viene a ser una especie de dolor, pero un dolor asociado con movimientos? Es un dolor que tú puedes sentir que algo se está moviendo dentro de ti, pero ese movimiento está causando un dolor, es un espasmo. Es un movimiento con dolor, pero un dolor internamente, obviamente, ¿no? Ahora, estos espasmos son obviamente dados en el lugar donde está la herida, pero sin embargo, es crucial de eso que me está hablando de espasmos que se generalizan, o sea, que se expanden, ¿ya? Acá en el botulismo
habla principalmente del ataque en los nervios y que estos pueden ingresar no solamente por la herida. Aquí también se asocia mucho a las personas que se alimentan de comidas enlatadas donde ha ingresado bacterias de este tipo de enfermedad, de Clostridium botulinum. Entonces, si en el texto mencionaría alimentos, ¿no?, con microbios, o mencionaría problemas de nervios, puede presentarse botulismo, porque si hablamos de una herida, ingresa la bacteria por la herida, entonces puede ser el botulismo, pero en el texto no te habla de problemas nerviosos, tampoco en el texto de botulismo no te habla de espasmos, en el texto de botulismo no podría ser, ¿no?, pero también ingresa por heridas. El anthrax también es un tipo de enfermedad que también le llaman el famoso carbunco, porque en la herida que se manifiesta, primero se pone un poco negro, es como una especie de color carbón, y poco a poco se va abriendo, se va abriendo. Tenemos que el de color. Ahora, si tú ves el texto, también habla de heridas. O sea, ¿por qué te he puesto aquí los tres? Botulismo, anthrax y tétano, porque los tres hablan de heridas. Es bueno conocer un poco de todo. En las preguntas siempre te van a tratar de confundir, ¿no? Bien, entonces hasta aquí no hemos visto espasmos, pero sin embargo tenemos que buscar el término que se acondicione, ¿no? Que se condicione más. Bueno, en el caso del tétano, pues te había dicho que es una enfermedad grave si causada por una toxina bacteriana que afecta también al sistema nervioso y produce contracciones musculares dolorosas. ¿Y qué es eso? Entre paréntesis, espasmos musculares. Aquí se habla de espasmo. Ojo, no te dice el término de espasmo. ¿Te das cuenta? Te dice contracción muscular. Pero en el texto dice espasmo. Es que tú tienes que saber qué cosa es un espasmo para que puedas entender el problema. Fíjate claro ahorita que el espasmo es una contracción muscular muy dolorosa. Y como sabes, como dice el texto, pues esta se hace manifiesta en el lugar y también se puede generalizar, especialmente en la mandíbula y en los músculos del cuello. O sea, hasta este punto es una característica específica de la enfermedad. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que buscar ciertas características que se presten al texto y que sean propicias específicamente de la enfermedad. Como lo dicen ahí, propiamente de la enfermedad, ¿no? Para que puedas entenderlo mejor. También puede causarte problemas de respiración. Y si te das cuenta, es lo mismo con el anthrax. También comparten esta característica, falta de respiración. ¿Qué más? Ah, bueno, acá también le dicen vulgarmente el famoso trismo. Trismo. La clave acá, ¿cuál sería? La clave sería la C. ¿Ya? Pero tú dirás, pero desde el inicio sabía que era la C. Sí, pero ahora ya sabes que es el botulismo y que es el anthrax. Para tener una idea, cuando te venga otra pregunta y no se trata, no, ya puedes comparar. ¿Ya? Es importante. Y esas cositas no lo veo mucho en teoría, cuando hago la teoría específica de psicología. Lo que pasa es que sé que sucede, chicos, sé que ustedes ya manejan un concepto de psicología. O sea, tenemos unas diapositivas de psicología, tú te lo sabes de memoria, pero hay cositas que no menciono en la teoría de psicología, que son como estos casos, ¿no? Y se prestan a preguntas de eco, porque hablan de bacterias y de enfermedades, se presta, se presta. Entonces, por eso es bueno trabajar de esta forma también, porque la clásica es diapositivas, de psicología, lo que tú ya sabes y siempre te han enseñado y va cada clave. Pero aquí estamos analizando cada pregunta y nos expandimos, vamos a expandirnos un poquito más para entender mejor la pregunta y quizás por ahí sacar otro concepto que no sabíamos, como el caso de ahora, de esta enfermedad. Bien, continuamos con un poco de bacterias, que son los que a veces vienen bastante. Esta enfermedad y ahora más con este tema de la pandemia.
Dice, tradicionalmente se han considerado que las arqueobacterias habitan en ambientes inhóspitos para otras especies, donde otras especies no pueden vivir y así, incluyendo las bacterias. Pero investigaciones recientes indican que tanto eubacterias como arqueobacterias pueden ser extremófilas, ambas, ¿no? Se ha descubierto. La diferencia se halla en la composición bioquímica y el tipo de metabolismo que estas van a presentar como diferencias. ¿Qué características comunes tienen las bacterias y las arqueobacterias? Para hacer esta pregunta, quizás ya viste la respuesta, tienes que entender que en las arqueobacterias pues tenemos tres tipos de bacterias. ¿Quiénes son? Están aquí las famosas metanógenas, las halófilas, también llamadas halobacterias, y las termoacidófilas. Estas tres bacterias pues son las famosas bacterias arqueas, las arqueobacterias. Y mismas serían entonces las bacterias en sí, las famosas eubacterias. ¿Y quiénes son? Ya lo vimos. Gram positiva, negativa, cianobacterias, bacterias verde púrpuras, también dicen bacterias de azufre, las riquezas, los espirilios, los micoplasmas, ¿no? Son bacterias. Entonces, de tipo eubacteria. ¿Cuál es la diferencia principal entre una eubacteria y una bacteria? Bueno, las arqueobacterias no presentan la pared gruesa, carecen de flagelo, no tienen flagelo. Sus estructuras son más rudimentarias que las eubacterias. Recuerda que el término eu viene a ser verdaderas bacterias. Arquea viene de antiguas bacterias. Entonces, cuando te digo las diferencias, sigo mencionándolas, es que las arqueobacterias presentan una falsa mureína. En cambio, las eubacterias tienen una verdadera mureína o peptidoglucano. ¿Ok? Otra diferencia también podría ser que las bacterias en sí pueden ser cosmopolitas, pueden habitar en cualquier tipo de medio ambiente, pero las arqueobacterias son netamente extremófilas, o sea, su tipo de hábitat es muy extremo para que otros puedan sobrevivir. Pero sin embargo, hay algunas bacterias de tipo eubacterias que sí se han logrado adaptar a este tipo de lugares extremos. Sin embargo, no es su condición normal, se han adaptado recién. Esa es la diferencia que te muestra el texto, ¿no? Entonces, pero sabemos que ambas pertenecen a reino Monera. Y una de las principales características de reino Monera es que ellas carecen de núcleo. Por ello es que se les considera como células procariotas. Entonces, la respuesta sería la letra A. Pregunta número 5. Julia dice, acude al centro. ¿Estamos bien hasta ahí, no, chicos? ¿Sí, todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo claro? ¿O muy rápido? Se entrecortó. Sí, ok, chévere. Miss dice que características presentan ambas bacterias. A ver. Miss dice que características presentan ambas bacterias. ¿En común? La respuesta 4 sí la dije. La respuesta a la 4 es la A. Porque ambas poseen peptidoglucano, sí, pero ¿sabes qué sucede? Que en las bacterias, eubacterias, es un tipo de peptidoglucano, mureína, real, o sea, en sí. En cambio, en las arqueobacterias es también peptidoglucano, pero un falso peptidoglucano. ¿Se puede considerar como peptidoglucano? Sí, pero es un falso peptidoglucano. Ambas, perdón, aquí dice, a ver. La común es que carecen de núcleo. Es la común. ¿Todas tienen flagelos? No todas tienen flagelos. ¿Tienen organismos membranosas? No. Entonces, lo común es la A. ¿Ya? Lo común es la A. Ya. Me decían que tienen... A ver, ¿qué pregunta me dijeron hace ratito? No entendí muy bien la pregunta. Chicos, cuando hagan la pregunta, plantéenla bien, porfa, para entenderlo. Mis, ¿qué características presentan ambas bacterias? ¿En común? ¿Es la pregunta? No entendí bien. A la misma pregunta de la 4 es, ¿no? A la misma pregunta de la 4. Ahí, ok. Sí. Ya, seguimos con bacterias para pasar allá a eucariotas. Julia acude al centro médico porque presenta
porque presenta la parte inferior de las piernas hinchadas, enrojecidas y muy sensibles, con dolor, sensación de calor y fiebre. Al ser examinada por el especialista, observa unas grietas en la piel, dice, posible punto de entrada para los microorganismos. Al observar la biopsia, logra agrupaciones de Al observar la biopsia, logra ver agrupaciones que individualmente son redondeadas y forman racimo. De lo expuesto podemos inferir que se trata de las bacterias de qué tipo. Pues te han puesto todo un texto para que la palabra clave esté aquí, mira. Aquí. Agrupaciones, a partir de agrupaciones hasta el final. Ahí está la palabra clave que tú puedes al toque sacar la respuesta. Y para ti la respuesta obviamente va a ser la letra B. ¿Por qué? Porque cuando tú has estudiado, ¿no? En tu preparación anterior has estudiado formas de bacterias, el término racimo está bien manoseado. Pues. O sea, y aquí no lo he escuchado. Cuando dice un racimo de uvas, a ver, ¿quién se parece un racimo de uvas? El estafilococo. Ahí está, por racimo. La respuesta es estafilococo. ¿Te das cuenta que te has dado cuenta que te han puesto todo un texto para que tú con el término racimo esto que saques la respuesta, ¿no? No te confíes mucho, pero ahí va la respuesta, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de estructuras redondeadas individuales, no sé si tengo la puerta abierta, chicos, porque mi señal se va con la puerta cerrada, no sé por qué. Es la que no se le dio juntada. Entonces, cuando hablamos de estructuras redondeadas, hablamos de cocos, que pueden estar en diferentes tipos de agrupaciones. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que es el grupo de cocos, en bacterias en forma de cocos, hay de diferentes estructuras de cocos. O sea, puede ser como diplococo, estafilococo, tetradas, sarcinas, estreptococo. Entonces, te pueden agarrar ahí. Ahora tú dices, Miss, y en el caso de bacilos, hay tipos de bacilos. Como una especie de cocobacilo, de bacilo que conoces tú, del diplobacilo, de streptobacilo. Entonces, quiero que te des cuenta de las formas. ¿No? Y hay también acá está el famoso vibrio, ¿no? Que tiene una especie de coma, el famoso vibrio. Aquí está la espiroqueta, que tiene forma de ADN, una espiral, ¿no? Que también es un tipo de bacteria muy común, la espiroqueta. La respuesta acá entonces sería el famoso estafilococo. Ya, tú ya sabes. Ya, aquí sí quiero puntualizar varias cosas importantes porque quizá esto es teoría de bacterias y en sí citología, o sea, procariota, ¿ya? Dice, elija la alternativa que relaciona cada característica de las ceobacterias en cada grupo bacteriano según el criterio de Whitaker. Recuerden, chicos, que ustedes por conceptos previos pueden marcar las claves y pueden dar con la respuesta. No está mal. Dicen, ya está, ya lo marqué, ya está la respuesta. Y está bien, ok, está bien. Pero ¿sabes cuál es la idea aquí? La idea no solamente es marcar la clave, jóvenes. Es que tu pregunta en San Marcos quizás no te venga tal como está o como te estoy mostrando. Sin embargo, pueden agarrarnos un ejemplo. Esta primera, y de esta primera pueden crear la pregunta. Entonces, si tú no entiendes la primera, este texto no entiendes, el número uno no entiendes, entonces, ¿de qué te sirve marcar al azar si no has entendido ni siquiera? A mí es que fue la que sobró para relacionarla. No, pues la idea es entenderla, ¿correcto? Ya. Dice, con respecto a las bacterias, fotosintéticas usan H2, eso es hidróxido de azufre, en vez de agua, como fuentes reductoras equivalentes. Lo que pasa, chicos, es que existen bacterias que no siempre van a ser, van a liberar oxígeno, o sea, no son oxigénicas. ¿Cómo es eso? Pero yo que sepa, hay plantas o hay seres vivos que hacen fotosíntesis y botan oxígeno al medio ambiente. Claro, fotosíntesis es un oxígeno que liberan. Sí, sin embargo, no siempre se libera oxígeno. A veces también se puede liberar azufre. Es dependiendo de quién es el agente reductor.
Por ejemplo, en las bacterias, como las cianobacterias, son bacterias muy comunes que utilizan como agente reductor al agua. Como el agua es H2O, pues depende de la cantidad de agua que ingresa, pueden botar ese oxígeno, porque el agente reductor es el agua. Pero sin embargo, hay otras bacterias como las famosas bacterias verde púrpuras, que en este caso ellas no utilizan como agente reductor al agua, usan como agente reductor al hidróxido de azufre. Entonces, ¿qué botan al medio ambiente? Azufre, que no son fotosintéticas, no, sí son fotosintéticas, pero no son fotosintéticas oxigénicas, son fotosintéticas que botan azufre. Ah, quizás eso no sabías, ahora ya lo sabes. Ya. Entonces, ahí tenemos a las bacterias verdes púrpuras, ¿correcto? ¿Se entendió esa parte, verdad? ¿O lo repito? ¿Sí? ¿Todavía se entendió esa parte? Lo expliqué clarito, ¿ah? Bueno, yo creo que lo expliqué clarito. ¿Entendió? A ver, dime, Fiorella, ¿qué pasó? ¿Se entendió? Vuelvo a explicar esa parte de bacterias fotosintéticas. Ya. Sí, también le dicen las bacterias verdes púrpuras o azufradas. Porque botan azufre, pues. Ya. Recordemos que las bacterias verdes púrpuras tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, sin embargo, su agente reductor que ellos utilizan para extraer el electrón no es el agua, sino utilizan el hidróxido de azufre. Del hidróxido de azufre van a extraer los electrones para hacer la fotosíntesis. ¿Tú te acuerdas que en la fotosíntesis, para que se pueda estabilizar el fotosistema 2, en la parte donde es fotólisis de agua o reacción de Hill, se rompe la molécula de agua y se extrae los electrones para estabilizar al fotosistema 2 gracias a la partícula Z en la parte de la membrana, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ocurre que en este caso el agente reductor es el agua, como donador de electrones. Pero sin embargo, en el caso de las bacterias verdes púrpuras, no es el agente reductor el agua, es el hidróxido de azufre. De ahí se extraen los electrones para que puedan estabilizar el fotosistema 2. Entonces, por lo tanto, como hay azufre, entonces botan como desecho al azufre. ¿Me dejo entender? Entonces, del hidrógeno extraen su electrón y extraen su protón. El hidrógeno, el azufre no, el azufre se va. Así como el H2O, el oxígeno no sirve, el hidrógeno sí, de ahí extraen el electrón y protón del hidrógeno. ¿Ok? Bien. Depende de la gente, son fotosintéticas, pero no oxigénicas. También le dicen fotosintéticas anoxigénicas. ¿Ya? De vida estrictamente intracelular. ¿Qué bacterias son aquellas que necesariamente van a tener que estar como parásitos intracelulares? Las famosas rickettsias. Las rickettsias son las bacterias que normalmente podemos encontrar formando parte de la sangre de las garrapatas. Estas, pues, pueden no se vuelven esporas. Tú tienes que saber que así como los virus, en un ambiente fuera de la célula o extracelular, se cristalizan, las bacterias también, pero no se dice en ellas cristalizan, en ellas se dice que se vuelven esporas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Normalmente una bacteria en un medio no favorable o con condiciones adecuadas para ella se va a volver espora, o sea, se va a volver inactiva. Apenas se encuentra una célula intracelular, perdón, una célula, pues va y se introduce para poder duplicarse, ¿no? Reproducirse. Pero ¿qué pasa con el caso de las rickettsias? Las rickettsias no. Las rickettsias, que son estas de acá, mira, estas tienen que estar siempre dentro de las células, en el citoplasma. ¿Y qué pasa si salen? ¿Se vuelven espora? No, no tienen esta capacidad. Bien están adentro o bien mueren. ¿Me dejo entender? Entonces no pueden volverse esporas. Por eso que le dicen que son estrictamente intracelulares.
¿Ya? Bien. Dice, carece de pared celular y son las más pequeñas. Bueno, acá tenemos los famosos micoplasmas, que son estas de acá. Los micoplasmas, pues tienen esta característica de las bacterias que miden 0,2 micras, muy pequeñísimas, y carecen de pared celular. Por tal motivo, pues la penicilina, que viene a ser un tipo de hongo, no les causa daño. Recuerda que la penicilina ataca la pared celular de las bacterias. Una enfermedad como por ejemplo la TBC puede ser tratada con penicillium. ¿Por qué? Porque esto pues ataca a las bacterias. Y el bacilo de Koch o Mycoplasma tuberculosum tiene pared, entonces las puede destruir. Y las deja libres para con otro medicamento destruirlas completamente. Pero en el caso de micoplasma, como no hay pared, si le pongo penicillium a su lado, no le hace nada, porque penicillium ataca la pared, ella puede vivir sin pared. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Eso tú ya lo sabías, creo. Fotosintéticas igual a las plantas superiores. Aquí están pues las famosas cianobacterias, ¿no? Que son las fotosintéticas, ¿no? Chicos, ¿cuál es la clave aquí? La letra A, ¿verdad? Esas son las famosas cianobacterias, que son fotosintéticas. Acá están las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, son estas de acá. Azufre, que se ve rojo, viven en lugares como manantiales, ríos, ¿no? Ahí está. De color azul, otro color medio ladrillo se ve. Sí. Continuamos. Wow. A ver. ¿No dice en el texto? Qué flojera leer. A ver, vamos a leerlo, chicos. En 2010, la petrolera estadounidense British Petroleum provocó la contaminación por derrame de petróleo, el que afectó hasta el Golfo de México. 5 años después, la científica American sacó un artículo de How Microbe Help, en inglés es pésimo, donde se refieren a los microorganismos. Como los autos, algunos microbios usan el petróleo como combustible. O sea, está diciendo que en cuanto a ciencia avanzada, se llegó a la conclusión que hay bacterias que tienen la capacidad de petróleo como consideraron que las corrientes oceánicas mantuvieron el petróleo derramado lejos de la costa y estimularon la actividad microbiana en medio del derrame. Dice, estimularon la actividad. Ya, ahí hay términos que tenemos que analizar. Esa mezcla continua del agua permitió un florecimiento bacteriano como de 100.000 trillones de células microbianas. Entre otras bacterias consumen Colway, que son las que consumen metano. El texto hace referencia a qué. Bien. Esta es una pregunta de examen de admisión o de CEPRE, no me acuerdo que sí les traje de ahí. Me gustó que juntó varios temas en común. Cuando hay varios temas que se prestan, obviamente se forma una excelente pregunta de ECO, ¿no? Ahí es donde te agarras San Marcos, pues, ¿no? En las preguntas de ECO. Bien. Miss, ¿qué términos de acá tengo que extraer para yo saber cuál es la respuesta? Porque hay varias que se pueden prestar. Bueno, las palabras precisas. Por ahí me dicen, Miss, la B. Vamos a ver. Ahí dice que los microbios utilizan petróleo como combustible. Interesante. 1. 2. Los microorganismos explican, ¿no? Explican en gran medida por qué el derrame de petróleo no fue peor. O sea que ellas van a ayudar a que esto no se expanda más. Ahí está, 2. Otro.
Las corrientes oceánicas estimularon la actividad microbiana en medio del derrame. La 3. La mezcla continua del agua permitió un florecimiento bacteriano, o sea, se reprodujo una mayor cantidad de bacterias. Y además, hay ciertas bacterias que consumen etano. Ya. Bien, chicos, cuando los científicos utilizan mecanismos para remediar algún daño ocasionado a la naturaleza que ha sido propia del humano, sin embargo, se basa en mecanismos de la naturaleza para que naturalmente, valga la redundancia, naturalmente, esto se haga posible y evitar más daño del que ya se hizo. Usamos el término de bioremediación, que ha sido una pregunta, escúcheme bien, perdón, que ha sido un tema que se agregó hace 1 año y medio se agregó en el prospecto de Marcos. Hace 1 año y medio aproximadamente se modificó el prospecto San Marcos. Si ustedes ven, si tienen ahí su libro, el prospecto de los que han postulado, en la parte final, ya final del prospecto, han agregado el término bioremediación. ¿Por qué MISA? Es que hoy en día se usa bastante, chicos, todo lo que tenga que ver con ecología y con temas ambientales. El boom es eso. Y ahora después de esta pandemia, que Dios quiera que pase rápido, van a ver cómo van a aparecer estrategias, maneras de cómo continuar con esta protección al medio ambiente, cómo incentivar a las personas que utilicen los techos ecológicos para botar sus mascarillas, todo eso. Van a ver que va a salir todo eso de ambiental, porque ya sin querer queriendo, el hecho de estar en cuarentena nos hace, es un ejemplo clarísimo. Te vas a la playa, vas a ver que está más limpia que antes. ¿Por qué, Miss? Porque el hombre ya no está yendo a la playa. ¿Y eso qué tiene que ver? Pone al hombre como el principal contaminante del planeta. Por eso, ya te he dicho, no se pega el perrito. Entonces, el hombre joven juega un papel muy importante aquí, como principal agente contaminante. Entonces, todo este tema de la contaminación, del medio ambiente, la bioremediación, pues son temas que se prestan mucho para la parte ambiental. Si vas a una carrera de ambiental, ganadazo, 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 porque es una carrera que tiene mucho futuro hoy en día. ¿Ya? Entonces se presta el tema. Por eso la respuesta es la B, pues, ¿no? Aplicaron la bioremediación microbiana directamente en el foco de contaminación, donde desarrollaron bacterias que degradaban etano. Esa es la respuesta. Lo que hemos hablado hace un momento con respecto a remediar los problemas causados por el hombre de manera natural, ese es el término de bioremediación. ¿Ya? Siempre se entiende mucho mejor. Pregunta número 8. Dice, la enfermedad de Takahara es un trastorno hereditario que predispone a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes. Ahí debería decir arteriosclerosis y el cáncer. Un examen de los fibroblastos de la piel de los individuos afectados por esta enfermedad revela que acumulan peróxido de hidrógeno en exceso en su citoplasma. Peróxido de hidrógeno en exceso en su citoplasma. Lo cual sería, perdón, ¿cuál sería? La organela, y a causa de qué deficiencia enzimática se produce ese desorden. ¿Alguna vez
has agarrado un pedazo de hígado y lo has aplastado, bien aplastado, le has hecho agua oxigenada, ¿has visto qué sucede? Ya. Y luego agarras otro trozo de hígado y no lo aplastas, le echas agua oxigenada, a ver qué pasa. Y tú ves en el primer recipiente, va a haber un montón de espuma en el agua oxigenada, va a haber un montón de espuma sobre el hígado amachacado. Y en el otro pedazo de hígado no vas a ver mucha espuma. Normalmente el peróxido de hidrógeno ataca principalmente las células epiteliales o las células en sí. ¿Por qué? Porque estas contienen obviamente al famoso peroxisoma. El peroxisoma viene a ser una organela que contiene la principal enzima llamada la catalasa. Recuerda que la función del peroxisoma, la función, es realizar, jóvenes, o desdoblar al peróxido de hidrógeno. Tú dirás, ¿pero qué es eso? El agua oxigenada. La agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. El peroxisoma con la ayuda de la catalasa, que es la enzima principal del peroxisoma, lo que hace es dividir esto en dos, en agua y en oxígeno. Por eso es que salen las burbujas, ¿no? Y me dicen, ¿por qué en el hígado entero no se vio mucho y en el hígado aplastado sí? Es que en el hígado entero no está directamente las células, ¿no?, abiertas para poder para que haya una relación directa entre peroxisoma y peróxido de hidrógeno, para que actúen, porque hay una capa que protege al hígado. En cambio, cuando aplasto el hígado, están libres, se puede ver las células en sí. Bueno, no se puede ver, pero ya están abiertas. Entonces, el peróxido de hidrógeno ataca directamente el peroxisoma, o ambas, ¿no? Hay una relación directa. Entonces, la espuma sale más rápido, pues. Entonces, la respuesta aquí sería la letra A. ¿Ya? Pregunta número 9. Esta pregunta no está complicada, es fácil. Tenemos que tener algunas cosas nada más. Vamos a leer primero un poco de teoría, ¿ya? Es teoría. Todos sabemos que las células pues tienen diferentes tipos de reacción frente a algunas soluciones. Por ejemplo, la solución hipotónica es una solución donde el medio ambiente es un lugar que no está muy cargado. Pero en este caso, medio ambiente no. El lugar donde coloco una célula puede ser un recipiente con agua que no está muy cargado. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, no le agrego mucha sal, es decir, ¿no? Está muy cargado. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo del tipo de célula, puede haber dos tipos de reacciones. Si pongo una célula animal en una solución hipotónica, lo más seguro es que el agua ingrese. Y como la célula animal, que es la que representa el color rojo, pues no tiene pared celular, pues se infla como un globo y se revienta. Esto se le conoce como citólisis o simplemente lisis, ¿ya? Y si coloco en el mismo lugar, misma solución, una célula vegetal, bueno, va a ingresar agua a la célula, pero como hay una pared, la va a sostener y no va a dejar que se reviente. O sea, va a estar turgente. ¿Qué es turgente? Las paredes van a estar bien rígidas. Bien rígidas. Cuando hablamos de turgencia. Y en una solución hipertónica donde la concentración es alta, vamos a poner agua con sal, ¿no? Coloco una célula animal. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso, la célula va a perder agua. El animal va a perder agua, ¿no? Y pues va a desinflarse. A esto llamamos crenación. El momento o cambio se llama crenación. Y si coloco en la célula vegetal, en esta solución, ¿qué va a pasar? Igual también pierde agua, pero no explota, pierde agua. Entonces, la pared queda rígida, pero obviamente ya no tan rígida como en la solución hipotónica. Pero ¿qué pasa con la vacuola que contiene agua? Pues va a botar agua, de botar agua se va a contraer un poco. ¿Qué cosa? Interna. La pared sigue intacta. Acá se le llama plasmólisis, porque pierde agua en este caso. ¿Ya? No lo entiendo muy bien. Ejemplos. Te vas con tu amiga al cine, después de la pandemia, y le invitas una canchita familiar, ¿ya? Esa que puedes aumentar. Y no le invitas gaseosa porque no te alcanza la plata.
eres un cachimbo que te va a ingresar en ese marco. ¿Qué va a pasar? El labio de tu compañera va a estar todo arrugadito, arrugadito, arrugadito. ¿Y por qué? Es que la saliva con la cancha genera agua salada. Y el labio tiene célula epitelial animal, célula animal. Entonces, va a perder agua y se va a contraer. Toda arrugadita va a estar, se va a contraer, porque ha perdido toda la cantidad de agua. Ya. Y en el caso de célula vegetal, cuando tú compras lechuga, preparas tu ensalada, y chiquitito pones un tazón todo ahí grande, la picadita, le echas limón y sal y muere. ¿Sí o no? Baja el volumen. ¿Qué pasó? Hay más jugo, pero yo solamente eché un limón, un montón de jugo. ¿Qué pasó? Es que tenía agua, ¿sí o no? Cuando las plantas, el que tenía agua. Es la vegetal que tiene vacuola hinchada de agua. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ocurrió plasmólisis, porque en un lugar con concentración limón y sal, pues hace que la célula pierda agua. Ocurre una plasmólisis. ¿No? Tomás dice, he comprado apio, guárdalo, mañana voy a hacer caldo de gallina, guárdalo en un lugar te dice, remójalo con agua para mañana para que siga fresquita. ¿Qué estás haciendo? Estás sometiendo a una solución hipotónica, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que la célula vegetal se mantenga normal. No pierda agua, se mantenga normal, hinchadita. ¿Sí o no? Bien. A ver. Dice pasita, dice. Bien, acá la pregunta me dice, considerando que una solución... Considerando que una solución es isotónica. Y cuando es isotónica, hablamos que tanto la parte celular interna como la parte de la solución donde está la célula tienen ambos tipos de solución. O sea, hipotónica, isotónica. Son las mismas cargas. No, una no es mayor que otra, no son iguales. Iso es igual. La animal va a estar normal y la vegetal va a estar flácida. ¿Ya? Dice, cuando una solución isotónica, cuando tiene 0,9% de sodio, perdón, de sal, no cloruro de sodio y sal, y no tiene ningún efecto osmótico perjudicial sobre la célula. ¿Qué efecto producirá en el eritrocito el agua de maracuyá? Perdón, de maracuyá. El agua de mar, cuya concentración de sal es 3,5, chicos. No la entendemos bastante, me mareo, chicos. ¿Qué efectos producirá en los eritrocitos el agua de mar cuya concentración de sal es 3,5? Ya, a ver, respuestas por aquí. Nuevamente voy a leer, que me he desconcentrado. Ya dirán, Sammy no sabe ni leer, dirán. He visto mal, chicos, sí. Leo rápido. Considerando que una solución es isotónica, ya por el chat ya estarán burlándose de la pero me dicen la D. Solución cuando tiene ya 0,9 de sal, ya. Y no hay ni un efecto, ya. Es porque también por dentro y por fuera también hay esa misma cantidad, ¿sí o no? Ya. Habla de célula animal, eritrocito de célula animal. Concentración de sal es 3,5. Ya. Si la sal, a ver, ¿qué efecto producirá en el agua de mar cuya concentración de sal es? Ya, en este caso, ¿qué sería? Si el agua de mar es hacia afuera, ocurriría ¿qué cosa? Crenación, ¿sí o no? Pero no hay crenación en las claves. Crenación no, chicos, crenación. Pero si no hay crenación, ojo, que acá dice que la cantidad de sal que hay en el eritrocito es igual a la cantidad que está afuera. Es isotónica, no pasa nada. Pero de pronto en el agua de mar, que es más salada, acá lo dice,
cuya concentración de sal es 3,5%, se eleva en concentración. O sea, afuera, el trocito es dentro, célula. Si hacia afuera aumenta el nivel, hablamos de una solución hipertónica, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? En este caso va a ser crenación. Va a perder agua. Entonces, si pierde agua, decimos que se ha deshidratado. Clave sería B de biología. Muy bien, chicos. Muy bien, Urco. Bien. Bien. A ver. En esta pregunta, la 10, dice, al agregar Lugol a una muestra de tejido vegetal, Camilo se da cuenta que todas las células se van tiñendo desde una tonalidad anaranjada. Si Camilo añadió una gota de Lugol solo en un lado de la muestra, ¿cómo se explica la coloración en toda la muestra? Hablamos de célula vegetal, no de célula animal. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Al agregar Lugol a una muestra de tejido vegetal, Camilo se da cuenta que todas las células se van tiñendo, todas las células, cuando solamente agregó un costadito nada más. ¿Cómo explicar la coloración a todas las muestras? Primero te voy a hacer una comparación. ¿Ya? La célula animal, ojo, que tenemos acá célula vegetal y tejido vegetal, hay que tener en cuenta eso. Y yo voy a hacer una comparación con célula animal. ¿Ya? Esta es la célula animal. Acá hay dos células, una célula acá, otra célula acá. Aquí están los famosos desmosomas. Los desmosomas vienen a ser estructuras que van a permitir la adhesión entre dos células. Para que dos células se mantengan unidas, utilizan desmosomas. Esto es para que las células se mantengan unidas. Unidas, nada más. En la célula vegetal existen puntos de unión, pero son pasajes. Son pasajes. Son como puentes de comunicación, conocidos como los famosos plasmodesmos. ¿La pared celular? No. Entre la pared hay espacios que crean puentes, llamados los plasmodesmos. Entonces, es la ruta por donde va a salir las sustancias que va a permitir intercambiarse nutrientes entre las células vegetales, que solamente está en célula vegetal. Por ello es que si se agrega Lugol a una porción, todas se van a teñir, porque todas mantienen comunicación a través de los plasmodesmos. La respuesta sería entonces B de besito, B de besito. Ya. Seguimos. Pregunta número 11. Ojo que el término plasmodesmo se presta para célula vegetal como estructura. A veces son términos que a veces no usamos nosotros o temas que no usamos en plena clase de teoría. No siempre se usa. Siempre es bueno agregar cositas que no siempre están en la teoría. Porque pueden venir. Pasa que San Marcos se la sabe toda. O sea, que tú eres un chico postulante que quizás ingresado, no has postulado, no has ingresado, o que sabe que tú ya repasas patas anteriores. Entonces, te da algo nuevo. Como diciendo, aquí le voy a agarrar porque sé que esto no está en el libro de prueba universitario. Ahí le voy a agarrar. Ahí se transforma la pregunta de pregunta clásica, pregunta de eco, y le mete cositas, ¿no? Ahí tienes que ser un poco más despierto, vivo. Número 11. Dice, a un paciente del grupo sanguíneo A, por error, se le transfundió, no sé, estoy usando el término, transfundió, sangre del grupo B. Ello condujo a un cuadro de dificultad respiratoria, aumento de ritmo cardíaco, náuseas, vómitos y una sensación de muerte inminente. ¿Qué parte de la célula detectó como extraña a la sangre del grupo B? Bien, esta pregunta es clásica. Vamos a ver algo aquí. Claro, pues muy bien, la clave está bien ahí, ¿no? Recordemos, jóvenes, que en este tipo de pregunta, pues entender que las células van a presentar
Las células eucariotas presentan envoltura. Hay dos tipos de envoltura, la pared y el glucocáliz. La pared es exclusivamente de célula vegetal. ¿Quién tiene célula vegetal? Plantas y algas. ¿Sí? ¿Qué más? Los hongos. Tienen pared celular. Célula animal, y no tiene. Protozoarios, animales y el hombre. Eso quiere decir que la envoltura de la célula animal sería el glucocáliz. El glucocáliz tiene funciones, varias funciones. Uno es permitir la adhesión. ¿En qué momento me sería la adhesión? Porque yo he escuchado que dice reconocimiento celular, lo que me han metido en la cabeza desde que estaba en quinto de secundaria. Está bien. Reconocimiento celular es un término correcto para trabajar glucocáliz. Pero ¿sabes qué pasa? Ese reconocimiento celular se presta para muchas cosas. Uno, reconocer que es la célula del humano y permite su adhesión. Y otro es reconocer que no es una célula del organismo y va a comunicar a otras células que ha ingresado un agente patógeno. Pero todo se basa en el reconocimiento. Ya sea para permitir la adhesión. ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando ingresa un espermatozoide al organismo, que es una célula de otro humano, a una especie, entonces ingresa, entonces, ¿qué va a hacer el óvulo? Va a permitir su reconocimiento y va a permitir que éste se adhiera a él. Adhesión. ¿Y cuándo sería en el caso de ingreso de agente patógeno? Cuando ingresa un virus, automáticamente el glucocáliz no lo va a reconocer como una estructura o como algo que forma parte del organismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comunicar a sus otras amigas células para que estos puedan atacar a este agente patógeno. Antes de atacar, ellas van a empezar a reconocerla. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Viene la enamorada de mi hermano, ¿no? A mi casa, mi único hermano que tengo, y yo la voy a ver así, como diciendo, ahí está, ya. Voy a ver, tiene buenas piernas, simpática, venezolana, buena cintura. ¿Qué estudiaba? ¿Dónde trabaja? ¿Tiene hijos? Entonces, yo la estoy reconociendo, ¿ya? ¿Y me dice, ¿para qué? Porque quiero saber, en el caso que fuese un virus, quiero saber qué tan dañina es, cómo va a atacarme. ¿Para qué? Para que cuando yo la venza, obviamente al llamar a otras células que van a atacarla, y en el próximo ingreso, yo ya la reconozco, ya sé quién es, y ya sé qué células atacaron en ese principal momento y pudieron vencerla. Ahí viene la inmunidad de memoria. Lo que ahora se está dando. Has escuchado lo que es la inmunidad en rebaño, ¿verdad? Los que les dio, ya no les vuelve a dar. ¿Por qué? Porque ahí aplica la inmunidad de memoria. Ya como ya la reconocieron, ya la conocen, saben cómo es el virus, saben cómo va a atacar, pues ya saben cómo evitar que este nuevamente vuelva a atacar el cuerpo y muestre nuevamente los síntomas. Ya no va a pasar eso porque ya le dio. Ahí participa también el glucocáliz. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿sí o no? Interesante. Igualita mi hermana, dice. Así funcionan las vacunas. Las vacunas se podría decir que sí y que no, porque es un tema más complejo, las vacunas. Es más complejo. Ya lo expliqué en un introductorio, es un poco más complejo, pero sí tiene que ver con eso, tiene que ver, pero es un poco más grande el tema, ¿no? Dicen que la reinfección agarra a los más débiles, claro. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí ya me dio un decir, entonces me da. Creo que sí me dio, aunque no sé, ya he estado con la gripe. Me hice mi prueba de COVID hace poco y me dio negativo. Estaba un poquito más con la gripe, me asusté. Pero pocas veces, son muy pocas personas que les ha vuelto a dar, son muy pocas. Pero ¿por qué les da en el caso que les dé?
porque han quedado con el órgano ya dañado. Entonces, obviamente, se le vuelve a dar, si es que no se ha vuelto a... A ver, para que me entienda más claro, todo tipo de enfermedad causada por una infección, hay enfermedades que también pueden causar sin infección, como la diabetes, una enfermedad sin infección. Entonces, cuando algo ingresa a tu cuerpo, el virus, por ejemplo. La enfermedad se manifiesta en 3 etapas: incubación, desarrollo y convalecencia. Incubación, desarrollo y convalecencia. Si la convalecencia, en la última etapa de la enfermedad, tú la manejas bien, es difícil que te vuelva a dar esa enfermedad. ¿Sí me entiendo? La convalecencia es cuando ya el cuerpo se ha levantado después de una enfermedad. Pero ¿cómo se levanta? Buena alimentación, poniendo el tratamiento completamente y hacer ejercicios. Obviamente evitar el consumo de alimentos dañinos, alcohol, cigarros, esas cosas, ¿no? Entonces, si uno ha tenido una muy buena convalecencia, es difícil que la enfermedad le vuelva a dar. Difícil vuelva a dar, porque ha suministrado alimentos adecuados para mantener sus anticuerpos fuertes. Recuerda que el anticuerpo es una proteína que mantiene las defensas activas. Entonces quiere decir que si tienes buena alimentación en base a proteínas, tus defensas están ahí intactas. Estás bien, como si nada. La idea es esa, ¿ya? Entonces, buena alimentación. No es me he cocinado, chicos. Bien, continuamos. Respuesta, glucocálisis. Dice, muchos tipos de células especializadas secretan proteínas producidas a nivel de retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, ciertas células del páncreas secretan la proteína con función hormonal, como la famosa insulina, que obviamente va a pasar por la corriente sanguínea. Esta función del retículo es posible gracias a ¿qué? El retículo endoplasmático. Voy a repetir, ¿ya? Muchos tipos de células especializadas secretan proteínas, ¿ya? Producidas a nivel de retículo endoplasmático rugoso, o sea, ahí es donde se sintetiza. Por ejemplo, ciertas células del páncreas secretan la proteína con función hormonal, como la insulina, que corre por la sangre. Esta función de retículo endoplasmático es posible gracias a que A, presencia de ribosomas adheridas en la membrana, su propiedad de empaque y modificación de proteínas, la presencia de aminoácidos en su membrana o la cercanía con el aparato de Golgi. A ver. Quiero saber cuál es tu respuesta para poder sustentártelo yo. O decirte que está mal. Y decirte por qué está mal. A ver, dime la respuesta. A ver, todos las 12. Fallen, chicos, pueden fallar. Fallen si desean. Y ahí vamos a verla. Acá estamos para equivocarnos y para aprender nuestros errores. Miss la B. Miss la A. Miss la C. No, pues chicos. Tienen que decir. traten de coincidir, chicos. Ya. Dice Miss la B. A ver, número 1. La B no puede ser y sí puede ser. Te explico por qué. La propiedad principal del empaquetamiento de proteínas no lo hace el ribosoma, perdón, el retículo, lo hace el aparato de Golgi. Ahora, la modificación lo puede trabajar el retículo, más no el aparato de Golgi. Entonces, no podría ser una respuesta concreta, ¿ya? No podría ser, porque el empaquetamiento lo hacen los famosos dictiosomas. Y los dictiosomas son exclusivamente el aparato de Golgi. Son sus unidades. Me dio calambre, chicos. Me dio la acumulación de ácido láctico a nivel de mi mimosito por la ausencia de oxígeno. Ay. Voy a derramar todo el agua de mi hijo. Ya. La respuesta sería la A. ¿Por qué sería A? Sería la A porque existen ribosomas adheridos al retículo endoplasmático, a la membrana del retículo, porque estas contienen las famosas riboforinas.
¿Alguien me puede decir qué son las riboforinas, por favor? A ver, ¿qué son las riboforinas? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué son las riboforinas? No. Ya, son proteínas. ¿Qué más? Pero, pero ¿para qué sirven, pues, chicos? En fin. Ya. Así es, la riboforina, chicos, las riboforinas lo que hacen es permitir que los ribosomas se adhieran a la membrana, perdón, a la membrana del retículo endoplasmático. Y por eso es que ahí se puede sintetizar proteínas a nivel de los ribosomas, gracias a que estas están adheridas ahí en el retículo por las riboforinas. ¿Ya? No olvides que cuando encontramos una gran cantidad de ribosomas en un cierto lugar, se le dice polisomas. Sí, le dice polisomas. Al conjunto de ribosomas le dice polisomas. ¿Ya? La respuesta pues sería la letra avión. ¿Ya? La letra avión. Bien. A de ascomicetos, chicos. A de ascomicetos. Continuamos. Chicos, acá creo que se me fue las imágenes que no los veo. No sé qué pasó con mis imágenes. Respecto a la mitocondria, igual les voy a agregar sus imágenes, no se preocupen. Respecto a la mitocondria, indique la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. A ver, mitocondrias. Según la teoría de Lynn Margulis, ella nos dice con su teoría endosimbiótica, te había comentado, que tanto los cloroplastos como las mitocondrias fueron bacterias que en algún momento se tuvieron que introducir a las eucariotas para poder sobrevivir. Cuando hicieron esto, pues se volvieron autodependientes, mejor dicho, semidependientes, porque dependían de su supervivencia en las eucariotas, pero sin embargo podían ser ellas mismas autónomas, ya que en su interior, cuando uno lo analiza, encuentra ADN y encuentra ribosomas. O sea, ¿qué organismo tiene sus propios ribosomas? Ninguno, por ello son semi-autónomas, ¿no? Entonces, se consideran como semi-autónomas. La primera es verdadero. ¿Poseen una sola membrana? No, poseen dos membranas. Las únicas bimembranosas son mitocondria y fotosíntesis, y cloroplasto. Ya las demás no son. Bien, falso, verdadero falso. Su matriz acuosa está provisto de enzimas, claro, pues hay enzimas. En ella se da el ciclo de Krebs, claro. Recuerda que existe el mitosol o matriz mitocondrial. ¿Ya? La vamos a ver cuando hagamos, creo que la próxima semana nos toca lo que es respiración celular, vamos a ver ahí. Practiquen, ¿no? Clave sería dedito, dedito, dedito. Así es, muy bien. Amy Pang, excelente. Amy, no, Amy Pang. Dice, una ameba ingiere una bacteria mediante pseudópodos, ni falsos pies, formándose una vacuola alimenticia. Luego a este cuerpo se le asocia un lisosoma primario, ¿ya? Y empieza la digestión, ¿ya? Finalmente las moléculas pequeñas de la bacteria digerida pasan al citosol, ¿ya? De la ameba. Indique cuál sería el nombre más adecuado para el proceso de la célula descrito. A ver. ¿Cuál sería? La adecuada. Me dicen las autofagia, de heterofagia,
A ver. A ver, me dicen la C, autofagia, heterofagia. Autólisis. Ya, te voy a explicar la diferencia. No puede ser autofagia, me dice Amy. Ya, te explico. Cuando hablamos de lisosoma, existen dos principales funciones, la autólisis y la autofagia. ¿Ya? Pero vamos a explicarte algo ahí, no te vayas a emocionar. La autólisis es cuando el lisosoma libera sus enzimas sobre toda la célula, o sea, sobre todo el citoplasma. Y esto hace que la célula reviente. Lisis es reventar. Y la célula muere. Autólisis. Ya. ¿Qué es autofagia? Es cuando el lisosoma encuentra a su amiga mitocondria. Hola, hola mitocondria, ¿cómo estás? Y no sé, me siento un poquito mal, como que no sé, últimamente como que yo no quiero respirar, yo no quiero formar ATP. Ah, ok, no te preocupes, te voy a ayudar. Y la mata. Mató a la organela que estaba dentro de la célula. Entonces, ¿qué hizo? Una autofagia. Porque destruyó a algo que está donde ella está. ¿Ya? Así de simple. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si está hablando que la ameba ingiere una bacteria, es algo fuera del cuerpo de la ameba. Está comiendo, está ingresando. Y el lisosoma lo va a destruir. ¿A quién? A la bacteria. El lisosoma no es parte de la bacteria, es parte de la ameba. La ameba es una célula. Es una célula, un organismo unicelular. Entonces, ¿qué va a hacer? Heterofagia. Porque se lo va a comer. Se lo va a comer. Respuesta, dedito. ¿Se entendió, chicos? ¿O te lo hago con otro ejemplo? ¿Sí? Claro, Miss. Claro. A ver, vamos a ver qué dicen ahí. Sí, profe. Sí, Miss, pero puede dar otro ejemplo, ¿ok? Explique de nuevo, ¿ok? Dice, una pregunta, cuando el lisosoma se come la mitocondria, la célula crea otra. En este caso, sí, sí. Ya, a ver. Leo sus preguntas, les voy a dar respuesta. Recuerden, chicos, que en el caso de la autólisis es una muerte que provocada por el mismo lisosoma. Esto lo hace cuando la célula ya deja de funcionar o simplemente llegó a su etapa de ciclo de vida completa, ya porque ya no trabaja y no sirve, no cumple función. Entonces, en cambio, la autofagia es cuando destruye estructuras de la célula, ¿no? Puede ser mitocondria, puede ser otra organela que no esté trabajando correctamente. ¿Ya? Y la heterofagia es cuando hetero viene del término algo que se consume, algo que ingresa, ¿no? Y fagia es comer algo que entró. Entonces, se expresa para el ejemplo de la bacteria, ¿no? ¿Por qué no puede ser autofagia? Porque la bacteria no es parte de la ameba, es otro ser vivo, está entrando en la célula. La ameba es una célula en sí, y por ser una célula, pues la bacteria ya viene a ser alguien extra. Entonces, su lisosoma de la ameba, pues va a tratar de destruir a la bacteria, ¿no? Perdón, su lisosoma, dije lisosoma. El lisosoma va a tratar de destruir a la bacteria. Entonces, ¿qué hace? Hace la famosa heterofagia. Heterofagia. Bien. Pregunta 15. Dice, cuando Singer y Gerd Nicholson explican la naturaleza de la membrana plasmática, es Singer y Nicholson, explican la naturaleza de la membrana plasmática, o sea, su modelo de membrana, que es el famoso mosaico fluido, en 1972, hablan de ella como una mezcla de moléculas embebidas en bicapas lipídicas con propiedades selectivas y saturantes.
Respecto a ello, y teniendo en cuenta una célula eucariótica, mencione qué moléculas no será posible hallar formando parte de este mosaico, de ese mosaico. Hablan de ella como una mezcla de moléculas embebidas en bicapa lipídica, embebidas en bicapa lipídica, dos capas de lípidos, ¿no? Con propiedades selectivas. Claro, en este caso, como tiene fosfolípidos, pues no va a permitir que nada ingrese, sino más. Y saturantes. Respecto a ello, y teniendo en cuenta una célula eucariótica, mencione qué molécula no será posible hallar formando parte de ese mosaico. Hacia la respuesta. Encontramos fosfolípido, ¿sí? Encontramos colesterol, ¿sí? Encontramos glucolípido. A ver, colesterol no lo encontramos, formando parte entre las dos bicapas. Ahí vamos a encontrar lo que es el colesterol, ¿no? Porque el colesterol lo que le va a permitir a la bacteria es a tener el aspecto de mosaico, o sea, movimientos. Puede permitir esos movimientos, ¿ya? El glucolípido se encuentra sobre. Ah, me estaba llamando. Ya, entonces te decía que el glucolípido se encuentra sobre, porque forma parte de la membrana, pero como algo externo, porque a la vez también forma parte del glucocálix. Pero acá te dice formando parte del mosaico. El famoso fitanil, a ver, ahí me agarramos un término fitanil, un momentito. El fitanil también es parte de la membrana, pero exclusivamente de la membrana de las bacterias, no de las membranas de la célula animal. ¿A qué especifica célula animal? No, sí o no. Ah, sí, sí. Dice célula respecto a la célula eucariota, dice. Ah, dice eucariota. Claro. El fitanil es exclusivamente estructura presente en la monocapa de las procariotas. No encontramos esto en eucariotas, ¿no? La respuesta sería la letra B. Dice eucariota. Bien. Uy, acá me comí. ¿Cuántas eran? Faltaban. Tenemos más preguntas, ¿no, chicos? Vamos a ver las preguntas. Un ratito. Ay, no lo borré. A la 15, la D. Bien, a ver. Pensé que eran 15 nomás, eran más, ¿no? Ah, eran más. Ya. 16. Dice, la proporción de organelas de las células depende de la función la proporción de organelas en las células depende de la función que ésta realiza. Los espermatozoides, por ejemplo, requieren de una gran cantidad de energía para impulsarse y moverse, mientras que algunas células de defensa, como los macrófagos, destruyen a los microorganismos. Estos dos tipos de células tienen respectivamente una gran cantidad ¿de qué? Para ambas, algo.
Ok, bien. Entonces, en este caso, ¿cuál es la respuesta? Habla de espermatozoides que utilizan gran cantidad de energía para desplazarse y poder lograr la fecundación. Y los macrófagos hacen fagocitosis. Son las células más grandes de los glóbulos blancos que utilizan, que van a fagocitar microbios, ¿no? Entonces, aquí hablamos de dos estructuras principales. ¿Cuáles serían? Respectivamente, debe ser, respectivamente. Mitocondrias para espermatozoide, darle velocidad, y lisosomas para poder, a ver, creo que tienes esta parte, ¿ya? Voy a buscar una, mejor no. Los espermatozoides, eso lo voy a anclar en tus diapositivas. Me pasó que no lo coloqué en las diapositivas. Los espermatozoides, cuando se forman, no, me entiende la idea. Los lisosomas, chicos, pues van a participar en la digestión celular. Y los macrófagos, pues hacen la fagocitosis. Entonces, ahí tiene que ver mucho los lisosomas con los macrófagos, porque hacen digestión. Cuando ingresa un microorganismo, pues lo van a fagocitar. ¿Ya? Clave sería entonces, bebito. 17. Respecto a la observación microscópica de la estructura celular vegetal y animal, indique las organelas A, B y C respectivamente. A ver. Dice, organela A presente en animal y presente en vegetal. Organela B ausente en animal y presente en vegetal. Organela C presente en animal y ausente en vegetal. ¿Cuál es la clave? Sorprende. A ver. Ya, te ayudo. B o D. B o D. Presente en animal, presente en vegetal. Está en ese orden, ¿verdad? Respectivamente, dice, ¿no? Ahí. ¿Cuál es la clave? La D, que en vegetal no hay mitocondria. Chicos, me voy a molestar, ¿ah? Chicos, ¿cómo en vegetal no hay mitocondria? Pues chicos. Centrosoma. El centrosoma vienen a ser los dos centriolos que se ubican a los extremos de la célula animal cuando esta van a hacer la famosa división celular. Los centrosomas están formados por dos agrupaciones de centriolos, los centrosomas. En célula vegetal no hay centrosoma. ¿Qué cosa hay? Casquetes polares. Casquetes polares. Respuesta sería beso. Ribosomas están en ambas. Cloroplastos solamente está en vegetal y ausente en animal. El centrosoma presente en animal y ausente en vegetal. En vegetal hay casquetes polares. Ok, la B. Muy bien. Siento, ok, te disculpo. Terminamos con la 18, o vamos a ver si podemos avanzar más. Ya. Existen proteínas transportadoras acopladas a la membrana de las células epiteliales. Acopladas. Integran la absorción a nivel intestino delgado y la reabsorción, túbulos contorneados proximales de nutrientes, permitiendo el ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico entre el exterior y el interior de la célula, y para transportar la glucosa en contra de un gradiente a este nivel. Con respecto al texto, determine el valor de verdad o falsedad. La glucosa ingresa a la célula por transporte pasivo y sodio por transporte activo. La glucosa ingresa a la membrana por transporte pasivo, sí, pero gracias a transportadores facilitadores. O sea, ahí está la proteína facilitadora. Ya. El sodio y potasio ingresan por bomba de sodio y al pasar como una bomba por la membrana, gasta energía activa, verdadera. A través del transportador acoplado al sodio y
alcohol, glucosa. ¿El sodio ingresa por transporte pasivo? No, ingresa por transporte activo. Sodio y potasio ingresan por transporte activo. Falso. La bomba sodio y potasio sigue las leyes de difusión. Falso. Ingresa por bomba de sodio y potasio. El transporte de sodio mencionado en el texto es diferente cuando usa la bomba de sodio y potasio. Claro, es diferente. Claro, es diferente. ¿Ya? Respuesta sería besito. Los espermatozoides tienen como función la fecundación del óvulo. ¿Okay? La estructura es muy sencilla, consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para moverse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo, los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, los cuales es muy abundante. Además del material genético y flagelo, los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de organelo más abundante sería la mitocondria. Claro, porque se requieren de mucha energía. Principalmente la mitocondria se va a alojar a nivel del cuello, porque es desde ahí donde parte el ATP, para que pueda moverse toda la cola. ¿Ya? Respuesta, mitocondria. Dice, al madurar muchos frutos sufren un notable cambio de color de cubierta. En los frutos inmaduros, el tomate, la naranja, el plátano predomina el color verde, que luego durante la maduración disminuye a medida que aumenta la producción de otros pigmentos que caracterizan a este fruto ya maduro. Considerados que en la maduración de los frutos cambia la composición de plastidios en base a lo citado por el texto, coloque verdadero o falso, donde corresponda y marque la alternativa correcta. ¿Los frutos inmaduros presentan más cloroplastos que cromoplastos? Claro. Los cloroplastos son más verdes, pues, verdadero. En la maduración de la naranja, ¿se incrementa la síntesis de caroteno? Claro, pero se ve más naranja. Caroteno es color verde, color naranja, verdadero. Los plastidios del tomate maduros son elaioplastos con licopeno. Los plastidios del tomate maduros son elaioplastos, son plastidios que imaginan grasas. O sea, no puede ser. ¿El plátano inmaduro presenta amiloplastos con clorofila? Falso. No es verde. Dice, perdón. Los plátanos inmaduros presentan amiloplastos. Amiloplasto guarda almidón. No puede. Los frutos maduros presentan igualmente leucoplastos con pigmentos. Leucoplasto es sin pigmento. Leuco es blanco, sin pigmento. ¿Ya? Falso. Bien, chicos. Le voy a agregar un poco más de contenido a esas diapositivas para que puedan tener la idea clara. Chicos, un gusto haber quitado la clase el día de hoy. Les dejo para que tomen su evaluación. Cualquier cosa me pueden preguntar la próxima semana. Recuerden siempre repasar antes de ingresar a clase. Nos vemos, chicos. Gracias por estar ahí y escuchar la clase.